La caverna del emprendedor. Está en todos los telediarios, está en todos los periódicos. PSOE y Sumar pactan reducir la jornada laboral. Los que hayáis ido escuchando a Yolanda Díaz en los últimos meses, ya propuso en junio reducir la jornada de 40 a 37 horas y media semanales. Parece que han firmado hacerlo, aunque no mencionan fechas. Yolanda Díaz quiere hacerlo ya en 2024. Y aunque esto parece que no se ha acordado, quiere seguirla bajando progresivamente hasta las 32 horas semanales, ¿vale? 32 horas semanales es la famosa jornada de 4 días por semana que llevamos escuchando recurrentemente durante los últimos años. Esta es la propuesta del programa de investidura que están firmando, digamos, o negociando PSOE y Sumar. Y bueno, Pablo, vemos aquí, ¿no? O sea, seguimos con el mismo tema que hace unos minutos. Sí. Aquí, hoy sí que echo de menos a Pablo Franco, que es un fanboy de Yolanda Díaz. Y de Armani. Acérrimo, pero bueno. A ver, a mí la medida como tal no es que me parezca mal. O sea, yo voy a decir mi opinión sincera, ¿eh? Me da igual que la gente me tache de lo que sea. Lo que me parece es propia de la categoría de políticos que tenemos. Que probablemente lo primero que tendríamos que reflexionar es que los políticos de un país no caen del cielo ni nos los impone nadie. Los políticos de un país son como la espuma de una cerveza, es lo que sube arriba, pero salen de la misma sociedad que formamos todos. O sea, quiero decir, hay que tener eso claro. Pero en un país en el que el 36% de la población adulta, entendida población adulta como productiva entre 25 y 64 años, el 36% no tiene ni cuarto de la ESO, como mucho, es decir, dejó de estudiar como tope a los 16 años, que tenemos un problema de productividad tremebundo comparado con Europa. Hay un estudio que yo invito a cualquiera que lea, hecho por CaixaBank Research. Hablar de jornada de 4 días, yo honestamente lo considero cuasi engañar a la gente. O sea, hay un estudio hecho que también hace Forbes y hay 2 empresas en España. Una de ellas es Software del Sol, que tienen ya implantada la jornada de 4 días. Creo que ese estudio o ese caso tuvo cierta repercusión y está todo el mundo encantado. Claro, pero Software del Sol es una empresa donde todo el mundo que trabaja es muy cualificado, con unos medios productivos en lo que a tecnologías de la información de primerísimo nivel y con una capacidad de gestión del tiempo por esos 2 factores muy importante. Ahí es muy fácil, entre comillas, aunque no le quiero quitar ningún mérito a la iniciativa de Software del Sol, pero es más fácil implantar una jornada de 4 días. Cuando tienes niveles de productividad muy altos. Pero es que el nivel de productividad de la economía española no es que no sea muy alto, es que es muy bajo. Está muy por debajo de la media europea. Me tomo la molestia y lo voy a consultar de ver cuál es la productividad del factor trabajo en España, y es el 60-70% de la media europea. Entonces, ¿qué transmitimos a la gente? No, sí, jornada laboral de 4 días. O sea, es una idea o una forma de intentar forzar la productividad por hechos consumados. Como te voy a prohibir trabajar más de 32 horas a la semana, te tendrás que buscar la vida, ¿no? No, es que es algo que no acabo de entender. A ver, yo entiendo el concepto. Creo que tiene todo el sentido del mundo que digan, oye, podemos trabajar menos porque las cosas van bien, vamos a trabajar menos, pero es que no puedo estar más de acuerdo contigo en que al final esto no es algo analizado, sino es una propuesta política como se hace todo, solo buscando el rédito político y ale, lo metemos. Claro. Y no es que ya estos políticos no
no hayan dirigido o trabajado, siquiera trabajado en una privada, sino que es que probablemente no hayan trabajado en la vida más que en un partido político o en una universidad. Entonces, lo que están un poco planteando es, venga, pues a todo el mundo vamos a ponerle una jornada de 4 días o de 37 horas y media, sin filtrar por sectores, sin filtrar por necesidades, sin filtrar por cualificación, sin filtrar por nada. O sea, entonces, claro, al final es una ley que se va a poder aplicar o no, pues no lo sé. O sea, si yo la lógica la veo, la entiendo, me parece genial y me encantaría que se hiciese. Pero claro, la manera de implementarlo es, oye, vamos a hacerlo y ya está. Vamos a hacerlo y ya está. Joder, a ver, al final en España ya hay casi tantas personas cobrando del Estado una nómina o renta o pensión como trabajando en el sector privado, que son los que al final generan esos impuestos para pagar renta. Hay cada vez más deuda, cada vez se debe más dinero, cada vez hay menos gente, menos niños para pagar eso. Dentro de poco van a ser el doble los que extraen de impuestos que los que pagan impuestos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Simplemente nos engañamos porque queremos ganar las siguientes elecciones en vez de simplemente hacer un análisis realista de qué se puede hacer. Y que yo estoy encantado. O sea, yo creo que hay muchas empresas que lo pueden hacer, como tú dices, del sol, y yo lo haría cuanto antes. O sea, es decir, oye, si en 4 días puedes lo que haces en 5 sin perder productividad, es que es una estupidez tanto para la empresa como para el trabajador que tú estés 5 días. Ay, no lo sé, no sé qué sentido tiene un empresario diciendo, oye, esta persona me produce 100 en 4 días y 100 en 5 días. ¿Para qué lo quieres tener el quinto día? Si es solo más gasto y una responsabilidad para ti. Lo tengo completamente claro. Mira, en el chat nos dice LOM, dice, el concepto no es malo, el error es aplicar en España. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque en España lo que yo creo que necesitaríamos es una inversión, una reforma del sistema educativo, un reenfoque de la inversión de forma correcta para que dentro de 15 o 20 años la siguiente generación, o 40 años, porque la primera no lo vas a conseguir del todo, necesitarás 2 generaciones. El trabajador medio en España sea mucho más productivo. Pero ¿qué pasa? Que dentro de 15 o 20 años cualquiera, y ya no distingo por ideología, cualquiera de los políticos que a día de hoy está en primera fila, políticamente, no físicamente, pero políticamente va a estar muerto y enterrado. Entonces, dentro de 20 años, ese político no va a recoger el rédito de esa reforma o de esa medida, lo va a recoger ahora. Entonces, la medida necesitan que sea, o desde un punto de vista político, necesitan que sea cortoplacista para tener el resultado ya. Entonces, en un país donde la mayoría de los votantes son asalariados, pensionistas o funcionarios, esa medida es muy rentable políticamente. Muy rentable. Así es. Y al final también es un tema porque en el 80% de los trabajos que no son cualificados, porque alguien que esté en una máquina, si esa máquina no cambia y está 4 días en vez de 5, pues produce 4 días en vez de 5, produce el 80% de lo de antes. Si tú le mantienes el sueldo, como están diciendo, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de repente, como no puedes poner aranceles, pues lo que se produce en Portugal, lo que se produce en Italia, lo que se produce en Marruecos, pues va a ser más barato al final, porque, bueno, pues estás produciendo, pues has hecho menos productiva la economía española. Entonces, de repente, pues de repente hay menos actividad, hay menos trabajo. Claro, entonces, al final igual justo lo que consigues es lo contrario. Es que la gente se cabree porque le has quitado el trabajo. Entonces tampoco entiendo mucho de que no hagan un análisis, que yo entiendo que tiene cosas positivas, por supuesto que tiene muchas cosas positivas reducir las jornadas, pero siempre me falta que nos expliquen realmente los pros y los contras de las cosas, que se lo expliquen a la gente, que lo vendan solo como esto es buenísimo para los trabajadores y para la conciliación. Bueno, buenísimo para ciertos trabajadores, para otros igual es el despido y para otros igual pues es otras condiciones que, bueno, porque son diferentes, claro. O sea, es buenísimo, bueno, depende.
Es que lo comparan mucho, y yo eso lo he oído mencionar, con que la jornada de 40 horas viene de la revolución industrial y que no podemos tener la misma jornada laboral que hace, pues no sé, 130, 140 años que se dio la primera revolución industrial en Reino Unido. Perfecto, eso es cierto. Ese razonamiento es cierto. Pero ¿cuánto ha cambiado la mano de obra desde la revolución industrial? Se ha erradicado prácticamente el analfabetismo y poco más. Es decir, con todos mis respetos y con todo mi cariño. ¿Qué nivel formativo tiene una persona que ha estudiado hasta los 14 o los 15 años? Pues no lo sé. A ver, al final es complicado. Nosotros queremos que la economía crezca, que cada vez tengamos más haciendo menos y es comprensible, pero a la vez el tener más no cuadra con todos los objetivos de cambio climático. Queremos el hacer menos, pero tampoco queremos tomar las decisiones que implicarían poder producir más por menos, que sería pues más capital, capital físico y capital humano, o sea, invertir más en educación, invertir mucho más en inversiones de capital físico en vez de en gasto corriente, que es lo que está haciendo el Estado, invertir en gasto corriente, o sea, ahorrar hoy para tenerlo mañana. Entonces implicaría gastar menos ahora. Entonces, claro, o sea, qué es lo que queremos? O sea, si queremos invertir para poder trabajar menos en el futuro, pues tenemos que gastar menos ahora, pero no. Las pensiones tienen que subir, los Claro, sueldos tienen que subir, las cosas tienen que subir. Entonces tendremos que gastar menos ahora y tendremos que gastar más en educación y pero menos en otras cosas. Pero eso volvemos. no lo queremos hacer. En cambio, No, porque el rédito viene dentro de 15 años y yo no voy a estar. ¿y sabes cuál es el problema de eso? Que cómo hacen eso y cómo nos engañan a todos diciendo que lo consiguen emitiendo deuda del Estado. Deuda que cada vez vamos a ser menos personas trabajando para pagarla. Entonces, únicamente lo que va a pasar es que todo explote de aquí a unos años. Hemos vivido ahora muy bien, ale. Ya no nuestros hijos, porque es que nosotros nos lo vamos a comer. Cuando Pero intentemos cobrar pensiones, no sé con qué dinero, quién le va a prestar a España para cobrar pensiones. además hay que abandonar ciertos conceptos, y lo decía al principio de esta noticia, completamente arcaicos que perduran en nuestra sociedad. Es decir, a nosotros siempre nos gusta compararnos y siempre ponemos a Alemania como el prototipo de país cuasi perfecto en lo económico. Alemania, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945, es un solar. O sea, es un solar, literalmente un solar. 20 o 25 años después, ya es una potencia económica. Otros 20 o 25 años después, ya es una potencia mundial. Los médicos alemanes no son mejores que los españoles. Los ingenieros alemanes no son mejores que los españoles. ¿Quién ha levantado la industria alemana? ¿Quién ha hecho que los Mercedes y los BMWs y el producto alemán industrial en general haya tenido durante tantos años el prestigio que ha tenido? Los operarios que estaban trabajando en una fábrica. La gente que estudiaba una formación profesional en Alemania. Esos sí que son realmente buenos. A eso es a lo que iba con la analogía con la que he estudiado microbiología. Yo pertenezco a una generación a la que se nos surgió sí o sí a ir a la universidad. Y daba un poco igual lo que estudiaras. O sea, daba un poco igual, pero tenías que ir a la universidad. Yo pertenezco a una generación en la que cuando tú estabas, lo que entonces era educación general básica, que ahora es primaria, si suspendías o eras tonto, ibas a FP. FP era un cajón desastre donde iba la gente que por lo que fuera no estaba funcionando a nivel de calificaciones en el sistema educativo. O sea, la gente que va a la universidad en España no es gracias al sistema educativo, es gente que ha conseguido sobrevivir al sistema educativo. Y acostumbrado a ese trago, cuando llegas a ser médico, evidentemente eres muy bueno. Y siempre se dice que España, es que en España exportamos talento, perdemos el talento. Pues será porque la gente cualificada aquí es muy buena y es valorada fuera. Y nuestro tejido empresarial e industrial no los puede absorber. Pero el tejido empresarial e industrial se sustenta en la productividad en el proceso productivo, en el que debe participar gente cualificada para ese puesto de trabajo, que no es lo mismo que sacar todos sobresalientes y buenas notas
y que las monjitas o los curas del colegio concertado en el que ha estudiado un grandísimo porcentaje de la gente te dijeran que eras muy bueno. O sea, es un esquema completamente arcaico que estamos pagando ahora. Tú decías, es importante que al operario le pongan una máquina que sea más productiva para poder trabajar 4 días y producir lo mismo en lugar de 5. Ese operario, para manejar esa máquina que es más rápida, probablemente más compleja y tecnológicamente más avanzada, va a tener que estar más cualificado. Va a tener que estar más cualificado. Y no hace falta que sea siendo ingeniero de telecomunicaciones. Probablemente sea con una formación profesional. El problema es que hemos llegado a un punto, yo creo, en España, en el cual ya hay más votantes de gente que le debe su forma de vida al Estado de los que pagan al Estado. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú haces las medidas que les interesan a los pensionistas, si haces las medidas que les interesan a los funcionarios, si hacen las medidas que les interesan a los estudiantes, a los autónomos y a los trabajadores normales, te lo puede cepillar, que da igual. O sea, es decir, te da exactamente igual, tú ya tienes los votos. Entonces, llega un punto en el que dices tú, vale, si es que no a un político que va a estar 4 años no le interesa invertir en el futuro. Es mejor cambiar la ley educativa cada 4 años para marcarte tu punto como hacen, que pensar en cómo va a estar el país dentro de 20 años y en lo que necesita. Es mejor subir las pensiones un 2% que pensar que eso va a implicar que dentro de 20 años esto va a explotar. ¿Por qué? Porque así consigues que tanto la gente que es de tu lado en educación como la gente que es de tu lado en pensiones o los funcionarios que son de tu lado y que los necesitas, pues te voten dentro de 4 años. Entonces el problema es que nadie se está tomando en serio lo de no generar nueva deuda y invertir en el futuro. O sea, nos lo estamos tomando como estos contra estos otros y ni unos ni otros lo quieren cambiar ni les interesa cambiarlo. Es que el político tiene un comportamiento que si lo trasladáramos a una inversión o al sector privado sería inaceptable. O sea, no hay ningún político que esté diciendo, oiga, yo tengo que reformar el Estado o el sistema educativo para que me dé rendimiento dentro de 15 o 20 años. Si tú te dedicas a eso más que yo, Alberto, pero si alguien te viniera con un perfil inversor tan cortoplacista, no lo aceptaría. Dirías, oye, yo con usted no trabajo, porque eso está mucho más cerca de la especulación que de la inversión. Vuelvo al ejemplo de Alemania. Hubo alguien en la posguerra, y qué posguerra, pero en la posguerra en ese país que dijo aquí o que pensó aquí hay que cambiar esto para que dentro de 20 años este sea un país en el que se pueda vivir decentemente. No para que dentro de 3 ni de 4. Entonces, la amplitud de miras de nuestros políticos es esa. O sea, yo cuando he visto o vi los debates de la campaña electoral el verano pasado, llegué a sentir verdadera vergüenza ajena y verdadera vergüenza de todo. O sea, de todo en general. De todo. Pero bueno, la jornada de 4 días, yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, porque a lo que no podemos aspirar es a siempre tener más, a tener un crecimiento real del 5% anual para siempre, tener todas las cosas que queramos. Eso no es sostenible, pero por los límites físicos. Pero claro, el pensar que simplemente de la nada puedes trabajar 4 días y tener lo mismo hasta ahora, porque sí, pues es que no hay que ser muy listo para darse cuenta. Salvo que quieras estar ciego a posta, no hay que ser muy listo para darse cuenta que no era así. O sea, yo qué sé, si tú lees un libro con la misma capacidad de lectura 4 días versus 5, no lees la misma cantidad. Entonces, si trabajas con la misma capacidad productiva 4 días versus 5, no produces lo mismo. Si no produces lo mismo y a ti te pagan y puedes consumir en base a lo que produces, aunque exista una ley que de momento pique un poco, digamos, la rentabilidad de tu trabajo, al final la realidad es que como país como global vas a haber producido el 80%, sino de lo que producías antes el 100%. Entonces vas a poder consumir el 80%. Y eso podrás falsearlo mientras alguien se fíe de ti y genere deuda. Y te dé deuda. Cuando no, pues tendrás un pufo muy gordo que te explotará en la cara. Si yo el libro que me leo en 5 días quiero leerlo en 4, probablemente lo que tendré que hacer es formarme en técnicas de lectura.
y ser capaz de leer más rápido obteniendo la misma compresión del libro. No comprarme un libro más bonito. Claro, lo que pasa es que aquí alguien te está diciendo no te preocupes, eso para ti es un trabajo, pero como tú lo que no te interesa no es leerte un libro, tú lee 4 y ya está. Vale, perfecto, gente. Y lee 4 y vas a tener la misma... vas a tener la misma recompensa. Vale, pues bien, perfecto. Pues vale, ok, pero al final eso por algún sitio tiene que salir, de algún sitio tiene que salir ese 20% que no estás trabajando. Sí, porque al final la historia se centra en lo que tú dices, no leas 5 días, lee 4. Y nosotros vamos a forzar de forma artificial a que tu recompensa por leer 4 en lugar de 5 sea exactamente la misma. Pues has descuadrado el asunto por algún lado. Entonces, o una de dos, o pagas la recompensa de 4 en vez de 5, eso también es perfectamente válido y si estuviésemos hablando de eso estaría 100% de acuerdo, es una decisión personal de cada uno, no creo que debéis imponerlo el Estado, pero oye, yo quiero trabajar 4 en vez de 5. Pero claro, lo demás es simplemente engañarnos, es decir, ese 20% que vais a dejar de trabajar, pues bueno, ¿quién nos dará? El Banco Central Europeo, que hemos hablado antes, nos dará deuda para que nosotros podamos compensarlo. Las empresas asumirán lo que puedan asumir. Cuando estén mal y empiecen a cerrar, pues ya daremos subvenciones para que no cierran, porque entonces se lían. Entonces ya hay más personas todavía, dependiendo del estado, que van a quien paguen. Y al final, es que no sé, al final me huele todo a... mm, quiero gente pobre a la que le doy limosna para que dependa de mí y así me siga votando porque depende de mí. En vez de gente que entiende o que intenta entender un poco el razonamiento de por qué las cosas son como son. Nos van a cancelar por todos los lados. Si sobrevivimos a la pantoja, Pero sí, poco que sí. sobreviviremos a esto. Sí, pero es la sensación que te da es que es una medida sin ningún fundamento robusto detrás o debajo, mejor dicho. Sí, es más, le debo un favor a estos políticos, da igual cómo lo hayan hecho. A mí lo que me interesa claro, es que ahora, a día de hoy, trabajo menos y cobro lo mismo. y luego dices, claro, es que hay países como Noruega, que ya tiene, creo que son 4 días ya lo que se trabaja, países nórdicos, Alemania, 37 horas y media, pero claro, son los países más productivos del mundo. Y nosotros somos el menos productivo de Europa. O sea, no podemos pretender trasladar eso de forma tan automática o tan directa. Bueno, y Entonces, si lo hacemos, me parece bien, con sí, ayudas públicas o lo que sea, que nos va a costar deuda y que dentro de 30 años, cuando queráis pagar pensiones, pues en vez de tener el 200% de deuda pública, pues tendremos el 300, el 400%. Entonces nos van a dejar de dar dinero X años antes y va a explotar todo X años antes. Entonces, pues ya está. Oye, hemos decidido que el barco se hunda. Perfecto. sí, sí, completamente. Es que además a la gente se le transmite deliberadamente mal el mensaje. Es decir, hace unos años se tomó una medida con la que yo estoy absolutamente de acuerdo, que es que los becarios coticen a la seguridad social. Y eso no podría estar más de acuerdo. Pero lo que hay detrás de eso es ir alargando desde el momento de la jubilación hacia atrás los años cotizados y las bases cotizadas a la hora de calcular la pensión de una persona. Hasta hace no demasiado tiempo eran los últimos 15 años. Eso se ha ido alargando y llegará un momento que habrá una generación de españoles y españolas, que afortunadamente no somos tú y yo, sobre todo yo, a la que le tendrán en cuenta toda su vida laboral a la hora de calcularle la pensión que va a cobrar cuando se jubile. Si tienen en cuenta lo que cobraste cuando fuiste becario y cotizabas por nada, lo que vas a cobrar es una pensión muy baja. Y esa es una forma implícita y sin necesidad de anuncio de bajar las pensiones. Pero claro, no puedes salir y decir voy a bajar las pensiones porque la gente se tira a la calle y empieza a quemar contenedores. Lo que voy a hacer es ir cambiando el método de cálculo, o mejor dicho, ampliándolo, para que te salga una pensión más baja. Es así de sencillo. Y ese es el problema. Por aquí nos ponen en el chat Argentina 2.0. Pues honestamente, un poco cada vez más sí. Porque al final
el mensaje que estás dando, no conozco muy bien la política de Argentina, ¿no? Pero Yo creo que Argentina 2.0 no, porque nuestra política monetaria, que es lo que ha llevado a Argentina a la más absoluta ruina, no depende de nosotros, depende del Banco Central Europeo. bueno, no depende hasta que la líes tanto que te tengan que echar, ¿sabes? O que sea insostenible, como Sí. estuvo a punto de pasarle a Grecia, ¿no? Pero al final es un poco, no sé, se transmite desde todos los lados, ¿eh? El mensaje de que el dinero público no es de nadie, de que las cosas que da el Estado, sanidad, etcétera, es gratis y de que al final es todo un reparto de le quito al empresario y le doy al trabajador y unos contra otros, en vez de, en vez de intentar entender o explicar a la gente y hacer un análisis de, oye, ¿por qué pasa esto? Puede que haya casos en los que la gente se esté aprovechando del trabajador, puede que haya casos en el que algo no funcione bien, por supuesto. Pero no lo sé, yo veo a la gente simplemente enrocada de yo soy de este lado y entonces esto es bueno porque le quito al otro y no veo a nadie diciendo, oye, ¿y por qué no hacemos un análisis, una prueba piloto en un sitio, analizamos la productividad de lo que pasaría en este sector con esta empresa, con este tipo de Es que empresas y vemos? Y los si me he ciudadanos equivocado no o lo no. estamos reclamando. Los ciudadanos no reclamamos eso para ir a votar. Claro, pero igual tendría sentido, ¿no? Oye, pues me voy a un pueblo de Andalucía y cojo y aquí cuatro días a la semana durante X tiempo. Luego ya compensaré y analizas y ves tu política cómo funciona y dirás, ostras, pues mira, en las empresas de servicios funciona muy bien, pero ostras, nos hemos cargado la industrial y el turismo. Ya está, pues perfecto. Oye, señor político, soy yo político X, me he equivocado. Creo que tenemos que tirar por aquí. Yo qué sé, no sé, yo creo que es la forma de hacer las cosas, ¿no? Pero nada, lo que está reclamando la gente es buscar un culpable, sea quien sea, ponerle nombre llamativo a ese culpable, bien sea un fondo buitre o bien sea lo que sea, ya está. O sea, intentar despersonalizar todo lo posible a ese culpable y Yo ya está. creo que las cosas en este país pasan por una mejora de la productividad importante. Y eso no pasa a día de hoy, a corto plazo, por una jornada de 4 días. Tampoco creo que eso nos convierta en Argentina, porque nuestro peor momento como economía, que podríamos situar entre 2010-2012, el peor momento de la historia de España en su economía, está muy por encima, muchas veces, del mejor momento de la historia de Argentina. O sea, eso no lo considero un escenario factible. También te digo, si eso genera candidatos a presidente que salen con una motosierra encendida, como sale Milei, yo igual estaría dispuesto a aceptarlo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, no saquemos aquí bandos, pero bueno, también es verdad que en este caso, o sea, yo no conozco suficiente a Argentina. Aquí en España tampoco creo que lo hayan hecho bien, tampoco creo que el sistema esté diseñado de una forma que permita a gente muy preparada participar con posibilidades, ¿no? O sea, creo que se premia mucho más el ser fiel a la gente de tu partido y no disentir de ninguna de las maneras. Entonces, al final, honestamente, te acabas teniendo gente, pues eso, sabe muy bien seguir una doctrina, no gente que tenga un pensamiento y un análisis crítico. Entonces, lo que Es tienes son que, políticas de un claro, bando o de otro. los políticos están empezando a tratarnos, o llevan ya un tiempo tratándonos, como una red clientelar. O sea, el votante es un cliente al que hay que satisfacer o al que hay que venderle el producto. Y hay veces que venderle un producto al cliente está relacionado con que el cliente se quede contento, no con que tú le hayas entregado a cambio de su dinero o en este caso su voto lo que necesitaba. Es que es muy difícil que alguien de 65 años o de 60 años te compre el que tú digas, oye, es que tenemos que bajar las pensiones porque si no esto va a explotar. Es muy difícil que tú a los funcionarios antes de unas elecciones les digas, oye, es que de todos los temas administrativos tenemos 3 millones de personas y si metiésemos tecnología, pues igual con 1 millón de personas
hay 2 millones de funcionarios que sobráis. Entonces lo mejor para el país es que os vayáis a la calle. A medio plazo vender todo eso. Es imposible, sobre todo porque nadie presenta un plan a largo plazo. Nadie dice, es que ahora vamos a pasar por esto que va a ser un trago para luego llegar a otra cosa. Yo, para prepararme este programa, estuve viendo las conclusiones o los resultados de la jornada de 4 días que se implantó el mes de abril pasado aquí en Valencia, que se implantó en el sector público, que ahí es mucho más fácil. Todo son, pues, vivencias de los afectados, ¿no? Pues yo esos 4 días tuve más tiempo para estar con mis hijos, tuve más tiempo para no sé qué, pero nadie dice, o yo no he sido capaz de encontrar, y si alguien en el chat es capaz de indicármelo, yo se lo agradecería, pero yo no he sido capaz de encontrar ningún estudio sobre esa experiencia piloto que hable de la agencia tributaria fue capaz de gestionar el mismo número de expedientes en 4 días, la sanidad no se resintió, no sé si me explico, algo que mide la productividad del trabajo. Y luego también lo están vendiendo como esto ha sido un experimento ultra controlado por público. 3 días que tenías ya de vacaciones, has puesto un cuarto y en un mes a ver qué pasa y que me cuenten cosas a los que has periodistas. Quitado de otro, claro, un 4 que has quitado de otra parte. Pues eso no es un experimento de una semana de 4 días. Eso no es un experimento bien preparado. No tiene sentido y en un mes la mitad de las cosas no las puedes ver. Entonces al final es como, mira, hemos hecho este experimento. A ver, por lo menos les doy mis enhorabuenas que por lo menos han utilizado la palabra experimento, ¿no? Que ya vamos por lo bueno. Ahora vamos a hacer un experimento de verdad. O sea, vamos a analizarlo de verdad. Porque eso solo lo han hecho como un producto de marketing. Hemos hecho este experimento y fíjate qué contenta está la gente. Ya, pero si eso es obvio, o sea, para eso no necesitas gastarte un duro para para preguntarle a una persona, oye, vas a estar más contenta si trabajas 4 días en vez de... Te lo digo yo. Sin que tengas que hacer un experimento de un mes, ya te lo adelanto yo. Es complicado. Ese experimento tendría más sentido, o creo que sería más realista, en un mes de semanas de 4 días, no estando el resto de la economía parada porque es festivo. Entonces, ver si toda la casuística que a la administración pública le genera el sector privado, en 4 días eres capaz de gestionarla igual. Eso sí. Eso sí. Pero, y además creo que varios de esos festivos eran festivos no solo en Valencia ciudad, sino como mínimo a nivel autonómico. Y creo que cayeron por Semana Santa. Es posible que alguno incluso fuera festivo a nivel nacional. Pues como experimento no sirve. Y una cosa te voy a decir, también incluso un poco igual enfada más a la gente. Si tú en ese experimento me has demostrado que los funcionarios pueden hacer lo mismo en 4 días que en 5, los funcionarios están usando el dinero de los demás contribuyentes, realmente la conclusión interesante es ¿se vive mejor en 4 días que en 5 o sobran el 20% de los funcionarios? Eso es, creo, es una Madre, ahora sí que nos cancelan, Alberto. Sobra el 20% de los funcionarios. Ahora sí que nos cancelan. Bueno, ha sido un placer estar en este programa mientras ha durado. Gracias a todos. No, al final quiero decir que claro que con honestidad, al final la cuestión es, hombre, pues igual si esa persona estuviese trabajando en el sector privado, pues fíjate, pues habría. Pero bueno, habría muchísimos más recursos. Pero joder, es que lo que te quiero decir, que al final ese tipo de cosas la puedes doblar como tú quieras. Experimento un poquillo ahí a medio gas que una persona puede sacar esta conclusión y otra. ¿Por qué? Pues porque no se ha hecho bien. No lo sé, que yo estoy a favor, ¿eh? Yo ojalá pudiésemos trabajar 4 o 3 días, que la gente estuviese dispuesta a invertir en su formación y en los activos físicos que hacen falta para producir lo mismo en 2 o 3 días que lo que se produce en 5, y entonces en vez de decir, oye, vamos a tener mucho más, todos, pues vamos a trabajar mucho menos. Yo con eso estoy súper de acuerdo. Lo que no quiero es que me vendan una campaña de marketing financiada con deuda pública que voy a tener que pagar a futuro, que es lo que están haciendo. Correcto. Yo también estaría de acuerdo si alguien dijera, mira, tenemos un problema endémico de paro en España que no se soluciona, que está enquistadísimo, y si trabajamos 4 días, aunque ganemos algo menos de dinero todos, habrá trabajo para más gente. Te lo compro.
Te lo compro completamente. Te lo compro. Pero dímelo. Cuéntamelo. Y dices, y a la larga podemos ganar, porque siempre es mejor tener un 20% más de gente cotizando que no cotizando. Y eso hará que las pensiones sean sostenibles, que la sanidad sea sostenible, que la educación sea sostenible. Te lo firmo mañana. Pero eso no me lo estás contando así, ni me lo estás vendiendo así. Sí, no, me estás contando que, bueno, el que va a pagar esto es el empresario malo que se aprovecha de tu trabajo. ¿Cómo se Es que devuelve? eso es la visión cortoplacista trasladada al sector privado de un empresario, de alguien que vende algo. Me entra un cliente por la puerta y no tiene por qué ser físicamente y yo lo que quiero es cerrar esa venta como sea y encasquetarle este producto y mañana ya veremos lo que pasa. No estás pensando en trabajar una relación con el cliente a largo plazo, no estás pensando en generarle valor añadido, que es lo que va a fidelizar al cliente, lo que va a posicionar tu producto. No, estás pensando, tengo la posibilidad de hacer una venta, cierro esa venta y mañana Dios dirá. Pero es que es incluso peor, porque le haces esa venta a crédito y luego ya se lo pedirás si te lo puede pagar, que no te lo puede pagar. Exacto, Ni siquiera lo haces con exacto. dinero que tienes, se lo haces metiéndole en un pufo para el futuro. En un pufo que no pagará ni él, que pagarán sus hijos. ¿Sabes? Oye, fírmame que tu hijo me pagará esto que te estoy vendiendo ahora. Y además escondido que le estás diciendo eso, no le explicas que eso pasa. Espero que el short que saques de todo esto sea Alberto Bordeje dice que sobra el 20% de los funcionarios. Espero que sea Ya el que veremos. saques. Yo creo que ese nos matan, al final. O sea, es decir, ese short no lo podemos sacar, tío. A ver, si nos matan los funcionarios, solo tenemos que estar seguros de 8 a 3, que es cuando trabajan. A partir de las 3 de la igual. Bueno, de 8 a 3, ten en cuenta que si dan a almorzar entre las 11 y las 2. Realmente es que no está el peligro. Solo tenemos que quedarnos, esto es como en la purga, ¿no? Solo tenemos que quedarnos en casa en los momentos que trabajan y... Exacto, exacto. Bueno, espero que no haya nadie de los que os está viendo sea funcionario. Es todo una broma, es un cachondeo, la verdad. Igual Correcto, de lo de correcto, que correcto. sobran Todo el nuestro respeto. 20%. Eh, pero bueno, o sea, al final es un poco llevar al absurdo y simplificar, pues, algo que yo creo que nos están explicando, o sea, o que nos están vendiendo como si fuésemos niños, en vez de Sí, explicarnos qué son las partes buenas y cuáles son las partes malas de esta medida y que es completamente válido. Reducir la jornada me parecería lo más adecuado, pero tenemos que entender los pros y los contras, o sea, a lo que renunciamos por totalmente. trabajar menos. Ya está. O sea, no es gratis. Ya está. El único resumen es que nada es gratis aquí. Que lo pague otra persona no implica que sea gratis. Así que bueno, no sé, Pablo, si quieres añadir algo más de este tema. Es que es complicado porque tampoco sabemos qué es lo que va a pasar, porque no sabemos muy bien si van a llegar a A ver, algo, si esto es simplemente una firma porque ya están desesperados, si es, bueno, de cara a las elecciones vamos a poner estas medidas para que cuando las repitamos de nuevo, pues sepan de qué pie cojeamos y la gente nos vota. No lo sé, es algo un poco raro. a mí, bueno, pues mi opinión personal, esto ya no hablo de hechos, hablo de mi opinión personal, es lo que me viene generando el sector público desde hace ya mucho tiempo. Pues me tendré que adaptar. Me han subido la cuota autónomos no sé cuántas veces. Si ahora me imponen esto, pues no habrá otra forma o no habrá más remedio que adaptarse, Y ¿no? fíjate tú, yo sinceramente sí que creo que en servicios como los que prestamos nosotros, si te organizas bien y haces las cosas bien, puedes mantener el sueldo trabajando 4 días siempre y cuando los clientes te permitan entender que no vas a Vale, responderles el viernes. En estos servicios sí, lo veo mucho más complicado para un bar, para una fábrica. Vamos a volver al principio. Yo tengo gente trabajando en nuestra empresa de la que estoy orgullosísimo y son súper productivos. ¿Por qué? Tienen grado, máster, formación a todos los niveles. Es gente muy productiva, muy cualificada. Para nosotros puede ser un trastorno, pero es relativamente fácil adaptarse a eso. Relativamente fácil. Pero volvemos a lo de software del sol, consultoras, gente.
En el estudio de Forbes mencionaban que un sector tremendamente productivo es el marketing, pero es que el marketing no se mide por la capacidad de producción, se mide por el talento puro que tiene la persona que se dedica al marketing o las personas que se dedican al marketing, que son capaces de generar campañas publicitarias maravillosas. O sea, a mí la publicidad, hay veces que me pongo en YouTube recopilatorios de anuncios porque disfruto viendo la creatividad que hay detrás de eso. ¿A esta gente qué le vas a contar tú de la jornada de 4 días o de productividad? Gente que tiene un talento en muchos casos superlativo. No, claro, es que hemos parecido, o sea, igual ha parecido un poco hater, pero yo estaría más que encantado en poco tiempo en que trabajásemos solo 4 días y creo que hay mucha gente, muchos trabajadores que pueden hacer en esos 4 días el trabajo de 5, seguir cobrando lo mismo y que sean súper rentables para la empresa, para ellos, que vivan mejor y que se queden más tiempo. Eso lo veo bien. El problema que yo tengo con una medida así es que, claro, si se lo impones a otras empresas que no son así, pues puede ser un problema muy grande. Es que 8 por 3 son 24. Es decir, llenas un día, vas a una fábrica, de repente pones 37,5, 7,5 por 3 no son 24. Te falta 1 hora y media al día. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo gestionas? Tienes que poner un cuarto turno, se van cambiando los turnos. Son cosas en las que yo no creo que ninguno de los políticos esté pensando más allá del titular, en decir, vale, ¿y en una fábrica qué? ¿Qué pasa? Pues yo voy a esa fábrica, solución, y le doy una subvención para que invierta en una maquinaria más eficiente, más rápida. Porque la máquina no puede parar. Al final, la máquina, tú esa máquina no la puedes parar, entonces 24 horas tiene que estar. Entonces, ¿qué haces? A ver, pues haces turnos de 6. O haces 37 horas y media. O sea, podría haber soluciones, pero no creo que estén pensando en esas soluciones, en esa situación. No, y si seguimos con las subvenciones, porque la Unión Europea es un país, una unidad económica cuyo funcionamiento es recaudar impuestos para volver a meter en la economía a través de subvenciones o bonificaciones, yo le doy una subvención a esa fábrica para que compre una máquina un 20% más rápida y que su producción no se resienta. Pero esa máquina va a tener un componente tecnológico y técnico más alto, al que el operario, volvemos a lo de siempre, va a tener que ser capaz de adaptarse. La máquina ya no va a funcionar con un on-off. Entonces, ¿ese operario está preparado para eso? Pero bueno, si pensamos así y explicasen todo eso, incluso lo vería hasta bien, de decir, oye, mira, y vamos a tener subvenciones y luego ese funcionario va a tener que estudiar y entonces va a trabajar 6 horas y va a producir lo mismo en 6 que producía antes en 8 y además vamos a tener más porque vamos a meter a un cuarto trabajador. Si lo planteásemos así y en específico para esa fábrica o para las fábricas de un sector, pues diría, ostras, pues está bien pensado. Puedo estar luego de acuerdo o puedo no estar de acuerdo, porque igual puedo decir, no, pues yo prefiero seguir trabajando 8. Igual que hay gente que prefiere hacer horas extras, ¿no? Yo prefiero seguir trabajando 8 y cobrarme ese 20% más de productividad que he ganado. Bueno, pues es una opción. Luego ya podemos discutir, pero estamos discutiendo sobre algo que tiene sentido, no sobre el aire, de voy a trabajar menos y ganar lo mismo. O sea, ¿qué? Pero es lo que tú luego ves a políticos cuando confrontan sus ideas y desde un lado te dicen, es que claro, hay que luchar contra los fascistas, literalmente, que son los empresarios, y desde el otro lado te dicen, hay que derogar el sanchismo. Y entonces ya te tiran las manos, o sea, te pones a llorar y dices, bueno, pues vale. ¿Y qué tendrá que ver eso con quién saca de la máquina el cacho plástico, que es luego tu carrito de bebé? Pues no tiene absolutamente nada que ver, o sea. Sí, y tú entrevistas o hablas con un operario, una persona de base en una fábrica y probablemente no está ahí por decisión propia, no hay una cultura del trabajo positiva que alguien le diga, oye, a lo mejor para ti ser fontanero, ser albañil, ser cerrajero es una buena opción y puedes ser un buen fontanero y un buen cerrajero y puedes obtener la satisfacción que a todos nos genera sí o sí un trabajo bien hecho. Y considerarte un buen profesional y considerarte que haces un buen trabajo. Eso no existe. O sea, pero ni de cerca. Ni de cerca. Yo pertenezco a esa generación. O sea, en la que voy a estudiar
formación profesional en lugar de una carrera, eso se vivía como un verdadero fracaso. Eso era un fracaso. Era mucho mejor decir, voy a ir a la universidad, voy a ir a estudiar filología neorrománica, que ya veremos eso para qué sirve, pero voy a ir a la universidad. Bueno, pues cuando pida en Globo y vengan a traerme el pedido, les pediré disculpas. Esto creo que tampoco lo voy a poner en los shorts porque se nos... Hombre, se nos si pones está- eso en short, espero que sea después del tuyo pidiendo la destitución del 20% de los funcionarios. Pero por ahí andará. Menos mal que ahora mismo no nos está viendo mucha gente, si no, madre mía. Sí, no como los miles que nos venden normal. No como los miles que nos venden ahora. Sí. Bueno, oye, que fueron más de... Creo que son 25.000 los que te voy a decir lo de la Pantojas. Poco Correcto. desprecio, poco desprecio. La Pantoja Libertad. Me olvidé decir eso. Frito nadillera. Hashtag frito nadillera, por favor. Frito nadillera, correcto. Pues eso. Pues nada, que al final resumen, 37 horas y media es lo que han acordado. Plantean hacerlo desde 2024. Bueno, plantean 7 horas y media. Sinceramente, la verdad es que de todo lo que hemos hablado, al final lo que están planteando es media hora, que en muchos momentos, pues como en una fábrica, puede afectar muchísimo, honestamente, al 80% de las empresas de España. Creo que esa media hora, si se organizan un poco, tampoco será un drama.